su mujer están de acuerdo. Qué precioso es cuando Dios está allí entre medio de esos dos seres. Oiga, que tenían dificultad. Oiga, tenían dificultad, pero dice que no se avergonzaban. ¿Cuál era la dificultad que nosotros podemos ver según el último versículo? Oiga, que estaban desnudos, pero dice que no se avergonzaban. Miren qué precioso. Por eso yo estoy admirado. Y digo yo que hasta el día de hoy no ha llegado mi turno. Estoy admirado, como muchas personas de edad, considero yo, lo saben, que sus madres, que sus abuelos y sus antepasados no tuvieron solamente un hijo, ni dos, ni tres, sino que tuvieron, imagínense, bastantes. Pero cuando hay una igualdad, cuando hay un conformismo, es decir, cuando Dios, imagínense, está ahí, las cosas se saben sobrellevar. Y aunque muchas personas Dios no estaba ahí, pero la maldad no estaba propagada como ahora lo está. Las gentes, aunque no estaba Dios en esos hogares y los hijos eran bastante, la gente no anda como ahora anda. Imagínense, se vivían por la conciencia de una forma casta, de una forma pura. Así se vivía. Aunque no se conociera a Dios, la gente era bien respetuosa la una hacia la otra. Imagínense. Y había reglas serias para que el novio debería ser aceptado ante los padres de la novia. Oiga, eran reglas serias. Imagínense. Y había, imagínense, reglas que si las pasaba o se sometía a ella, accedía a un trato, mientras de lo contrario no. Entonces, digo yo, fíjense, si hermanos dentro de la iglesia tuvieron 12, 14, hasta 16 hijos, imagínense, y solo la historia nos queda a nosotros de cómo sufrieron. Digo yo, hasta ahorita yo no he sufrido lo que estos hermanos llegaron a sufrir. Imagínense. Pero bien difícil es que yo llegue a sufrir si apenas tengo 2 hijos, si apenas quiero tener solamente uno, si ya estoy pensando en no tener, imagínense, familia. Es bien difícil. Pero la vida en el cristiano es perfeccionada, imagínense, a través del apoyo de Dios. Y si Dios apoya la vida del cristiano, todo lo que sobrevenga, bueno, solamente quedará historia para contar y para que otros aprendan. Imagínense de cómo Dios lo sacó adelante. Imagínense. Entonces dice, el Señor plantó, dice, un huerto. Después dijo el Señor Dios, no es bueno, dice,
Después dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y creen ustedes que es bueno que el hombre esté solo? Aquí dice que no. Si Dios hubiese hecho a la mujer primero, hubiese dicho, no es bueno que la mujer esté sola. Bueno, pero en este caso, Dios sabe por qué hizo al hombre primero. Imagínense. Y digo, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjense que nosotros, los seres humanos, no estamos aquí por una coincidencia. Nosotros los seres humanos no estamos aquí por un error. Nosotros los seres humanos no es porque mi mamá se metió con el hombre equivocado. Nosotros los humanos, imagínense, no es porque por un acontecimiento violento una mujer quedó embarazada y fulano nació. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que hace nacer y Dios es el que hace morir. Oiga, Él abre matriz y dice que Él también dice la cierra. Y cuando nosotros, imagínense, y aún hasta hijos de hermanos, y cuando nosotros no tenemos entendimiento, se nos viene el reclamo a nuestros padres en decir, yo no les pedí nacer. Imagínense. Yo no quería nacer. Imagínense. ¿Y para qué me trajo al mundo? Usted está obligada, dice, a mantenerme porque yo no quería venir aquí. ¿Creen ustedes? Ahora yo lo entiendo, que como padre, yo quise tener los hijos que yo, tengo ahora. Nadie ha querido tener los hijos que ahora tiene, pero con los que tiene, con esos hijos uno se siente contento. Pero el hijo cambia, imagínense, de sentimientos, y en cambio el padre sigue teniendo los mismos sentimientos y aún así su hijo, imagínense, sea mal agradecido, imagínense, y aún así haya habido deficiencias en su hijo, físicas, o como nazca, el padre siempre sigue siendo padre, pero el hijo no puede entender esas cosas sino hasta cuando Dios cambia el corazón de los seres humanos. Entonces, Dios creó al hombre, independientemente de quién sea mujer o sea hombre, sea niño o sea grande, sea viejo o sea joven, sea rico o sea pobre. Oiga, independientemente de quién sea, siempre y cuando sea ser humano, Dios lo creó con un propósito. Imagínense. Dios lo creó con un propósito. Para, oiga, sacar en honra lo que era o es el trabajo de Dios. Imagínense. ¿Saben de que Dios inició su trabajo en los cielos? Dios inició su trabajo en los cielos. Pero Dios, al ser, oiga, creado, lo hizo independiente e involuntario. O sea, lo hizo con libre albedrío, para que el poder de Dios, oiga, y la personalidad de Dios sea reconocida por lo que es, y el hombre lo respete por el conocimiento, y Dios no tenga que obligar a nadie a hacerlo. Nadie de nosotros está aquí por obligación. Nadie nos ha dicho, imagínense, como muchas veces alguien dice, en tu iglesia a ti te enseñan así. No, aquí nosotros estamos por condición propia, a través de nuestra conciencia. Imagínense, así Dios de esa manera, Él quiso que
los primeros seres creados guardaran lo que es esa dignidad. Pero hubo alguien que se interpuso en el plan de Dios. Y ustedes saben lo que pasó. Entonces vino Dios para volver a seguir su plan. Puso a un hombre en la tierra del que estamos hablando. Pero después de que el Señor había creado casi todo, le faltaba algo. Y era el complemento del hombre. Oiga, la mujer. Porque dice que no se encontró ayuda, oiga, idónea. Podría haber ayuda entre los animales. Ya saben que los bueyes, si usted los ata entre dos, le ayudan a arar. Ustedes saben de que si un animal usted lo adiestra, le puede ayudar, pero no tiene inteligencia. Imagínense, no tiene inteligencia, es como programado. Entonces, dijo Dios, no es bueno, dice, que el hombre esté solo. Oiga. Entonces dice Eclesiastés, capítulo 4 y verso 9. Vamos a lo que dice el nombre del Señor Jesús. Dice que el nombre del Señor Jesús, 9. Mejor son dos que uno, pues recibirán más pago, dice, por su trabajo. Mejor son dos que uno, porque recibirán mejor pago, dice, por su trabajo. Entonces, el trabajo del ser humano aquí en la tierra es para llevar a cabo el propósito de Dios. El propósito de Dios. Entonces, a la persona que Dios le puso al hombre es para ayudarle con ese propósito. Porque tendrán, dice, mayor pago, dice, por su trabajo. Porque dos, dice, son mejor que uno. Ahora bien, Dios ha buscado el propósito de que el hombre le reconozca. Y para eso dice que formó, dice, al ser humano. Vamos a ir algo rápido en el nombre del Señor Jesús. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Oiga, para alabanza de la gloria, dice, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, dice, en él, amado. Para alabanza, dice, de la gloria de su gracia. Entonces dice Isaías 43:7. A todos, dice, los llamados de mi nombre, para honra mía y gloria mía, dice, los creé y los, dice, formé. Y los formé. Entonces Dios forma al hombre, crea al hombre para alabanza de Dios, para honra, dice, de Dios, para honra de Dios. Dios no crea al hombre con propósitos ajenos, sino solamente con los propósitos de honrar a Dios. ¿Por qué sentido? En parte lo dijimos. Pero lo que el ser humano haga aquí en la tierra, por ese trabajo será recompensado. Entonces dice la Escritura: si se siembra para el espíritu,
del Espíritu dice cosechará, dice vida eterna. Pero si se siembra para la carne, de la carne dice cosechará, dice corrupción. Entonces, los seres humanos se han convertido prácticamente en dos fases. O sea, se ha hecho una división, a los cuales aparece en muchos retratos un camino angosto y un camino ancho. Oiga. Y nosotros sabemos que muchas personas ya murieron en el camino ancho. Y muchos también siguen en el camino angosto. Entonces, lo que se haga aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, a través de eso o por eso nosotros vamos a tener nuestra recompensa. Dice Juan capítulo 4, verso 36. Juan 4:36. En el nombre del Señor Jesús. Oiga. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto, dice, para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente, dice, con el que ciega. Otra vez. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto, dice, para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. El trabajo aquí se ve que es de dos contribuyentes. Oiga bien, uno siembra y el otro recoge. Pero así como que el que recoge, dice, se goza, dice, así también se goza, dice, el que siembra. Es decir, si alguien siembra y no nace, ¿cómo se va a poder gozar? Imagínese, aquel que sembró, mejor dice, mejor ya no hay que sembrar. Mejor ya no hay que sembrar. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que tanto de uno y del otro son ambas cosas, pero los dos se goza de lo que se hace, Dice Juan en su segunda carta, verso 8, porque no tiene capítulos. En el nombre del Señor Jesús. Juan, su segunda carta, verso 8. Así tiene capítulo 1:8. Oiga bien, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis recompensa, dice, completa. Oiga, mirad por vosotros mismos, que no perdáis, dice, el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, dice, completa, dice, recompensa. Imagínense. Entonces, el trabajo de Adán era con el propósito con el cual Dios le puso. Nosotros vemos que Adán terminó su trabajo cuando le puso nombre a todos los animales, y así también a la fauna. Hasta ahí vemos nosotros. Pero espiritualmente el propósito de Dios no era tan solo ese. Oiga. Y dice que, dijo él, no es bueno, dijo, que el hombre esté solo. Para cumplir mi propósito, al haber dicho Dios, falta algo. Y
como Dios es inmenso en sus pensamientos, hermano, Él hace las cosas, imagínense, y las hace para denotar la ignorancia del ser humano, del ser creado, el defecto del ser humano, y el ser humano y el ser creado aprenda a ser humilde. Imagínense. Entonces, vean lo que dice en Efesios 2:10. Efesios 2:10. En el nombre del Señor Jesús. Pues somos hechura suya, creados según Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos, dice, en ellas. Oiga, somos creados según Dios, dice, a hechura suya, creados, dice, según Cristo Jesús, para que anduviésemos, dice, en buenas obras, las cuales Él predestinó, dice, desde antes. Entonces Dios hizo que el hombre cumpliera el propósito de Dios. Es decir, Dios ha puesto al ser humano con ese propósito, y con ese propósito bendecirlo. Bendecirlo aquí y bendecirlo en un más allá. O sea, lo que el ser humano haga es para provecho de él mismo. No es para Dios. A Dios nada le cuesta hacer las cosas como Él quiere. Pero Él ha querido que nosotros seamos beneficiados. Ahora bien, dice, después dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre, dice, esté solo. Le haré, dice, ayuda para él. En otra versión dice, no sé si más adelante, ayuda idónea. Vamos a ver. Y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que, oiga, viera cómo las había de llamar, y el nombre de cada que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a todas las bestias, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló, dice, aquí está, ayuda idónea, dice, para él. Oiga, no se halló ayuda idónea, dice, para él. Para cumplir el propósito de Dios, los seres humanos no entraron en ese propósito. Perdón, los animales no entraron en ese propósito. Porque los animales no van al cielo. Los animales no van al cielo. Los animales quedan en la tierra. Entonces, para cumplir el propósito de Dios, vino Dios y dice, le haré ayuda idónea. Creo que en otras versiones es allí donde dice, y le haré, dice, alguien que esté al frente de él, no alguien que esté enfrente de él. Oiga, porque ¿qué pasa cuando alguien está enfrente de uno? Cuando está el jefe enfrente de uno, ahí está trabajando, ahí está haciendo, ahí que sea el mate, pero ahí está afligido cuando está el jefe enfrente. Pero cuando alguien está al frente, oiga, alguien está confiado, y aquel que está al frente es alguien que lo representa. Alguien que lo representa. Ahora,
una persona para estar al frente no debe de ser cualquier persona. Una persona para representar a otra no debe de ser cualquier persona. Por eso, la iglesia no toma bien, tanto por la lógica y por la misma palabra de Dios, que aquí las jovencitas o los jovencitos le digan a los otros jovencitos, a los compañeros, así dicen, haceme el paro, le dicen. Aquí no se permite, oiga, que se anden, imagínense, haciendo favores, que es lo que ellos quieren decir, para que el otro se pueda fijar en el otro. Imagínense, aquí no se permite que los noviazgos se den menos de los 18 años. Aquí no se permite eso. Imagínense. Porque díganme ustedes, cuando esto sucede, la persona no acata las responsabilidades para un futuro matrimonial. Porque desde el inicio, imagínense, se ve involucrada la persona emocionalmente. Y las cosas que hace, las hace por emoción. Y no por una representación. Porque así, en este caso, como el varón tiene su representación, así también el hombre tiene su representación. Imagínense que en el primer caso fue Dios, como así lo dijo Corintios, que la cabeza del hombre es Dios y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces, cada quien en su orden tiene su representación. Ahora, aquí los matrimonios casi no se dan. Por eso nosotros nos sentimos contentos. Si alguien conoció a esta joven, bueno, yo le digo joven, porque yo la miro joven. Y la conozco desde pequeña también, por eso yo le digo joven. Y es una joven. Es joven. Si algún compañero de ella está acá, oiga, o un compañero de nuestro hermano está acá, de los cuales ellos han invitado, y ellos los han visto, oiga, saliéndose de lo que aquí estamos hablando, podrán notar de lo que se está diciendo aquí, no es cierto. Pero para eso nosotros fuimos comprometidos testigos, imagínense, en la ley civil, para empezar. Como también lo seremos testigos también en la ley espiritual. Porque para poderse dar en matrimonio, tiene que haber representantes que atestiguen para que eso pueda llevarse a cabo. Entonces, aquí estos jóvenes, desde pequeños, se han guardado para Dios primeramente y para que lleguen, oiga, a hacer del uno y del otro, o sea, entre ellos mismos. Tanto a uno como al otro. Esta es una gran bendición de Dios. Una gran bendición. Yo creo que en la boda es lo primero que debe de existir. La alegre, porque así dijo el Señor. Esa es palabra de Dios. Que en bodas no se ayuna. Imagínense que los hermanos ya decían que sentían el olor a carne. Así es que en las bodas siempre hay banquetes. Entonces, así es que existimos muchas bodas. Nosotros hoy estamos de la alegre, tanto los ministros como los padres de los hermanos, amistades también.
también, ¿verdad?, que están aquí con nosotras, amistades de nuestros hermanos, amistades de nosotros también. Mire que están aquí, es una gran alegría, es un gran gozo, porque han habido muchas fallas en la palabra del Señor, ¿verdad? Narra algunas bodas, como la de Booz y Ruth. Vieja boda, ¿verdad?, era de realce, aquella boda, porque engrandecieron, ¿verdad?, a unos israelitas, engrandecieron, ¿verdad?, a Noemí con esa boda de Ruth, porque ella era moabita. Imagínense que cuando se dio el matrimonio, dice que, ¿verdad?, que toda la gente, ¿verdad?, allá en Belén, dice que fue de realce. Mire, aquí también es de realce. Cuando ya, ¿verdad?, dice que la palabra del Señor, ¿verdad?, que cuando ya se habían casado, dice que siempre dieron una gran bendición. ¿Cuál fue la gran bendición que le dieron los ancianos, tanto a Booz como a Ruth? Dice, ¿verdad?, la mujer que entre en tu casa de hijos va a edificar la casa de Israel. Mire, gran bendición. Y Jesús, ¿verdad?, fue el ilustre allá en Éfrata, y también va a ser de gran nombre allá en Belén. Mire, una bendición grande. Así también en los tiempos del rey Asuero, mire, con Esther hubo una gran, ¿verdad?, festividad. Esa es la alegría, ¿verdad?, de las bodas. Y en los tiempos del Señor Jesús no se diga, ¿verdad?, porque fue invitado Jesús y sus apóstoles. Ahí estaba María también, José, ahí estaban invitados. Y ese es lo mejor, ¿verdad?, porque nosotros aquí, el primer invitado que tenemos, ¿verdad?, es al Señor Jesús. Porque en Él creemos que es nuestro Dios, ¿verdad?, nuestro Dios, porque los judíos hoy en día no creen que Jesús es Dios, no creen ellos, lo minorizan al Señor, pero allí en esa boda, allí estaba, ¿verdad?, el Dios Altísimo. Dice que ahí hizo el prodigio y comenzó, ¿verdad?, las maravillas del Señor, que convirtió aquella, dice, ¿verdad?, aquella agua que echaron a aquellas tinajas, las convirtió en vino, porque ya no había vino